Capítulo 17. Nimrod sube del abismo. La segunda etapa del último anticristo empieza a los 3 años y medio de su pacto con Israel, cuando lo matan y resucita, porque así fue profetizado por Dios, y de esta manera lo desea, como el plan que dé culminación a su ira justiciera y sea el final de la preparación de su pueblo escogido, según nos dice en Apocalipsis 13:3. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Su herida mortal fue sanada, lo cual implica una recuperación total, probablemente después de estar 3 días muerto para imitar al Señor en el clímax milagroso del falso profeta, quien lo presenta como Dios hecho hombre, el nuevo y definitivo Salvador de la humanidad, siendo el alma de Nimrod la que sube del abismo para ocupar el cuerpo muerto del anticristo, intercambiándose con la que tenía anteriormente, la cual desciende al Hades, según lo profetiza Apocalipsis 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. La bestia era, antes del apóstol Juan, como Nimrod lo fue, no es, mientras escribe el profeta, pues entonces gobernaba Diocleciano en el Imperio Romano, y subirá del abismo para ser otra vez, según insiste Apocalipsis 17:11. La bestia que era no es también el octavo, y es de entre los 7 y va a la perdición. Me he preguntado, al ver tantas coincidencias circunstanciales repetirse, dándonos una inmensa variedad de pistas proféticas, cuando examino la escatología comparativa, si no será una mujer judía la que mate al anticristo, como hizo Jael con Sísara. Igualmente me devano pensando que la ministra rusa de Israel no podría ser la próxima Débora, y el Ehud Barak de hoy reivindicarse como general, siguiéndola en la próxima guerra. Continuando con estos calenturientos símiles escatológicos, me digo, ¿no será el presidente actual, Simón Pérez, el que repita la barbaridad de tocar el arca del testimonio, como hizo Pérez Usa, vendiendo a Israel a los enemigos por una cobarde y cómoda paz, cayendo muerto igual que él y en parecido juicio al de Isaac Rabin? Como consecuencia de la herida mortal sanada, se maravillará toda la tierra, rindiéndose las multitudes a los pies de la bestia, adorándola, que es lo escrito en Apocalipsis 13:4-5. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Es muy importante destacar que en este tiempo, Satanás es arrojado del cielo por la intercesión de la Iglesia, que habrá sido perseguida ferozmente por el anticristo en su primera etapa de gobierno, mientras deja tranquilos a los israelitas, perdiendo el dominio sobre los 2 cielos, el primero y el segundo, que antes eran sus extensos imperios espirituales, quedando atrapados en la tierra, como dice Apocalipsis 12:7-10. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Por tanto, el maligno necesita potenciarse en su afán destructor,
pues la ley de la entropía nos enseña que el descenso del nivel orbital produce decadencia, pérdida de poder energético, entrando en Nimrod, poseyéndole, se suma con él, como leemos en 2 Tesalonicenses 2, 8, 9. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos. Así transmitirá Satanás sus poderes al anticristo, para usarlo astuta y cruelmente con el fin de dominar el mundo, robando, matando y destruyendo a gran escala, pues sabe que le queda poco tiempo, como bien lo profetiza Apocalipsis 12:12. Por lo cual alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Para total confirmación de esta caída del maligno, podemos refrendarlo también con Isaías 14:12-14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré. A los lados del norte, las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Es impresionante ver cómo estos textos vinculan al diablo con un varón, hombre de carne y hueso, que define al anticristo del fin en los versos siguientes, donde narran la futura expulsión de Satanás, personalizado en el rey de Babilonia, refiriéndose a Nabucodonosor, que aún no existía, pero en continuidad del primer maligno babilónico, Nimrod, y además siendo el antecedente del último, pues así se encadena muchas veces el cumplimiento profético, añadiendo que pondrá al mundo como un desierto, lo cual no hicieron los primeros anticristos, porque está profetizado que esto será hecho por el último, según Isaías 14, 15, 17. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Se inclinarán hacia ti los que te vean, te contemplarán diciendo, ¿es este aquel varón que hacía temblar la tierra, que trastornaba los reinos, que puso el mundo como un desierto, que asoló sus ciudades, que a sus presos nunca abrió la cárcel? A partir de este momento, al anticristo le quedan solo 42 meses de autoridad, 3 años y medio, como dice Apocalipsis 13:5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. A la pregunta que Daniel le hizo al varón vestido de lino sobre el final de todas estas maravillas, por ser acontecimientos sobrenaturales y espectaculares, el Señor le contestó con estas palabras, contadas en el libro de Daniel, capítulo 12:7. Y oí al varón vestido de lino, que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo, y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo, y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. Vemos cómo concuerda claramente con el texto de Apocalipsis, pues el cómputo de tiempo y tiempos, más la mitad de un tiempo, equivale a 3 años y medio, según coinciden en interpretarlo así la mayoría de escatólogos, especialmente los rabinos, que entienden mejor el sentido bíblico de la medida de un tiempo igual a un periodo anual. Una vez que actúa como si fuera Dios, emprende una carrera frenética de cambios de leyes y costumbres, empezando por el calendario, para que ya no mencione el pasado con 2 referencias al tiempo de Cristo, obligando a decir antes y después de Nim, o del nombre que escoja para sí, según nos sugiere Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo.
Intentará implantar una lengua universal obligatoria para revertir la maldición sufrida en la Torre de Babel, con la confusión de lenguas diferentes y extrañas. Eliminará con seductora astucia todas las autonomías y territorialidades, borrando del mapa muchas fronteras para desarraigar al mundo de los nacionalismos y hacer con todos los hombres una ganadería global, como bien lo expresa en Isaías 10:13. Porque dijo: con el poder de mi mano lo he hecho, y con mi sabiduría, porque he sido prudente, quité los territorios de los pueblos, y saqueé sus tesoros, y derribé como valiente a los que estaban sentados. Tomará botín de todos los tesoros que quiera, porque Satanás, a través del falso profeta, habrá paralizado a la humanidad con el pánico, quedándose los hombres atontados, mudos, impotentes y esclavizados. Al no encontrar obstáculos en sus propósitos, desbarata ejércitos y arrasa por donde va, siendo implacable con los que hacen cualquier intento de independencia, como su invasión de Egipto o la destrucción de Palestina, por su completa rebeldía a sus oposiciones, según está escrito en Isaías 14, 28, 31. En el año que murió el rey fue esta profecía: no te alegres tú, toda por haberse quebrado la vara del que te hería, porque de la raíz de la culebra saldrá áspid, y su fruto serpiente voladora. Y los primogénitos de los pobres serán apacentados, y los menesterosos se acostarán confiados. Mas yo haré morir de hambre tu raíz, y destruiré lo que de ti quedare. Aúlla, oh puerta, clama, oh ciudad. Disuelta estás toda tú, Filistea, porque humo vendrá del norte, no quedará uno solo en sus asambleas. De la raíz de la culebra, la tribu de Dan, sale Áspid, el anticristo, que al ser resucitado se transforma en serpiente erguida y voladora para conquistar y matar a su antojo. Ambas serpientes, el anticristo y el falso profeta, están destinadas a satisfacer la ira del día de Dios, como profetiza Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán serpiente veloz, y al Leviatán serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Tanto las dos serpientes como Satanás están tipificadas en el Leviatán, como si éste fuera el padre de ambas, y forman trinidad con el dragón que está en el mar, símbolo del hábitat de los hombres, a los cuales domina sin ser visto, escondido en sus tinieblas. Aunque muchos creemos que hay un dragón animal, terrible en las cavernas gigantescas subterráneas, formadas por el diluvio que permiten comunicar todos los mares y océanos, posiblemente visible en raras ocasiones en el lago Ness, como dicen haberlo visto algunos testigos directos, considerando la impresionante importancia que le concede la Biblia al definirlo con detalle y admiración, dedicándole en exclusiva un capítulo entero en Job 41:1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Lo presenta Dios mismo como aterrador e invencible, por mano humana, según los versículos siguientes de Job 41:8-9. Pon tu mano sobre él, te acordarás de la batalla y nunca más volverás. He aquí que la esperanza cerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayarán. El Leviatán, descrito, da completo testimonio de ser mucho más terrible que los dragones legendarios, los cuales solamente pudieron ser vencidos con intervención divina, como el cazado por San Jorge, si no fue una mera leyenda, terminando por describirlo el mensaje bíblico diciendo que es el rey máximo de los soberbios, según leemos en el versículo 34 de Job 41. Menosprecia toda cosa alta, es rey sobre todos los soberbios. Es posible que Nimrod utilice la excusa de hacer justicia contra Israel por haber sido un judío el que lo asesinó, aunque podría simplemente culpar a uno de ellos, con calumnias de haberlo hecho, para entrar en Jerusalén y arrollarlo todo, haciendo una gran matanza, repitiendo los hechos de Nabucodonosor, Antíoco Epífanes IV,
Tito y Adriano, como nos avisó Moisés antes de morir, que esto sucedería en repetición idéntica a las demás veces y con similar juicio divino sobre su propia casa. Esto por traicionar a Dios, dejándolo escrito en Deuteronomio 31:29. Porque yo sé que después de mi muerte, ciertamente os corromperéis y os apartaréis del camino que os he mandado, y que os ha de venir mal en los postreros días, por haber hecho mal ante los ojos de Jehová, enojándole con la obra de vuestras manos. Muchos de los israelitas que participaron activamente en la crucifixión de Jesús invocaron provocativamente, sin el más mínimo temor de Dios, que cayera sobre ellos y sus hijos la sangre del Señor, de lo cual casi todos sus descendientes no se han arrepentido todavía, produciendo una maldición que exige el derramamiento de la sangre israelita, en parte cumplida con Tito, pero sin estar satisfecha aún, causando más repeticiones sangrientas, pues continúan con el corazón endurecido, según fue profetizado por Ezequiel, cuando avisa de la matanza que hará la espada de Babilonia en manos de Matador, que es otro de los nombres del Anticristo, despreciando el cetro del Hijo de Dios, del Rey Jesús, representado en los judíos, quienes sufren la masacre por menospreciarlo también, como leemos en Ezequiel 21, 9, 12 y 19. Hijo de hombre, profetiza, y di, así ha dicho Jehová el Señor. Di, la espada está afilada y también pulida. Para degollar víctimas está afilada, pulida, está para que relumbre. ¿Hemos de alegrarnos? Al cetro de mi hijo ha despreciado como un palo cualquiera, y la dio a pulir para tener la mano. La espada está afilada y está pulida para entregarla en mano del matador. Clama y lamenta, oh hijo de hombre, porque ésta será sobre mi pueblo, será ella sobre todos los príncipes de Israel. Caerán ellos a espada juntamente con mi pueblo. Hiere pues tu muslo. Tú, hijo de hombre, traza 2 caminos por donde venga la espada del rey de Babilonia. De una misma tierra salgan ambos, y pon una señal al comienzo de cada camino que indique la ciudad a dónde va. Sin embargo, una vez que el Anticristo termine de cumplir el plan de Dios, él también será justiciado, y debemos entender en estos versículos que no pueden referirse tan solo a la espada de Nabucodonosor, porque desconocía toda referencia al cetro del Hijo de Dios, pues aún no se había manifestado al mundo, llevándonos a ver retratada la acción de la última bestia, también representada por Babilonia, además de haberse cumplido a través de la anterior. Cuando el Anticristo, probablemente el día 17 de Tamuz, que suele caer en julio, pues esta fecha ha coincidido en todas las otras conquistas, arrase Jerusalén y llegue al templo restaurado, que llevará ya alrededor de 3 años de continua actividad ritual, podía tener la coincidencia, bien lógica, de encontrarse allí con los 2 sobrenaturales porteros, Enoc y Elías, intentando impedirle la entrada, a los cuales matará, exponiendo sus cadáveres en la explanada del monte, muy posiblemente en el atrio de los gentiles, como señal de su victoria blasfema, entrando después en el lugar santísimo, derribando todo el mobiliario y saqueando sus tesoros, plantando allí la denominada por Dios abominación desoladora, la imagen de la bestia, como dice Daniel 11:31. Y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. El ídolo será de sí mismo, su efigie como dios de la guerra, y estará lleno de muchos nombres blasfemos, dando a entender que todos ellos se cumplen en él y son calificativos suyos, tales como Zeus, Júpiter, Neptuno, Apolo, Juno, Osiris, etc. Pues así nos lo dice Apocalipsis 17:3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos.
Después, con el ritual del falso profeta, como sumo sacerdote, se proclamará Dios supremo sobre todos los dioses, y exigirá adoración a cada uno de los habitantes del mundo, ordenando matar al que no obedezca, con la proclamación de un decreto posiblemente publicado al grito de la palabra Abrek, del lenguaje egipcio antiguo, pero de origen babilónico, cuyo significado es doblad rodilla, en un intento muy fugaz de sustituir el plan del único Dios verdadero, que ha determinado lo mismo, pero con una gran diferencia, pues logrará éxito total y eterno, además de recibir adoración merecida y correspondida, con su perfecta paternidad, como está escrito en Isaías 45:23. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia, y no será revocada, que a mí se doblará toda rodilla, y jurará toda lengua. Esto es bien corroborado cuando vemos a Dios Padre dando revelación de la exaltación que recibirá su divino Hijo Jesucristo en Filipenses 2:9-11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Después de algunos días de soberbia ególatra, el anticristo, lleno de ira por la huida masiva de los israelitas, pues la mayoría de ellos rehusará adorarle, destruirá el templo con toda seguridad en el día 9 de Abib, como ocurrió en las otras veces que lo derribaron, con la muy posible coincidencia de repetición histórica de ser 21 días después de invadir la ciudad, en el 17 de Tamuz, como bien advirtió Ezequiel 7:21-22. En mano de extraños le entregaré para ser saqueada, y será presa de los impíos de la tierra, y la profanarán. Y apartaré de ellos mi rostro, y será violado mi lugar secreto, pues entrarán en él invasores y lo profanarán. Cuando el sacerdote Asaf, principal de los levitas de David, dirigente de los músicos y cantores del tabernáculo, profetiza sobre la destrucción de Jerusalén y del templo, dice que vinieron las naciones sobre la heredad de Dios, refiriéndose sin duda a la tierra de Israel contra los descendientes de Jacob, profanando su santo templo y reduciendo Jerusalén a escombros. Habla como si ya hubiera sucedido, por haberlo visto con total claridad profética, cuando no existía templo ni habían sufrido todavía ninguna invasión en Jerusalén, pues acababa de ser conquistada por David, según leemos en el Salmo 79, 1-3. Oh Dios, vinieron las naciones a tu heredad, han profanado tu santo templo, redujeron a Jerusalén a escombros. Al hablar de naciones, se tiene que referir a la repetición histórica de varios pueblos invasores en diferentes ocasiones, como así sucedió muchas veces, además de dar a entender que los invasores forman diversos países juntos, muy gráficos de la coalición de naciones, en un puzzle satánico de diferentes ejércitos, que formará el anticristo para ir a saco contra Israel, y muy particularmente a dominar Jerusalén. La profecía más contundente sobre este ataque contra Jerusalén está en Zacarías 14:1-2. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas, y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Hay muchas palabras proféticas que señalan al anticristo como el asirio, teniendo un ejemplo en Isaías 14:24-25. Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos,
y su carga será quitada de su hombro. Ningún asirio ha sido quebrantado, aún en Israel, con destrucción de su nación, como aquí se describe, por lo que debe estar hablando sobre el asirio anticristo del fin, al profetizar acerca de las copas de la ira que Dios lanzará contra él, y su remate final con el Armagedón. De la misma manera, lo dice en el capítulo de Isaías 14:3-7. Y en el día que Jehová te dé reposo de tu trabajo y de tu temor, y de la dura servidumbre en que te hicieron servir, pronunciarás este proverbio contra el rey de Babilonia, y dirás: ¿Cómo paró el opresor? ¿Cómo acabó la ciudad codiciosa de oro? Quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los señores, el que hería a los pueblos con furor, con llaga permanente, el que se enseñoreaba de las naciones con ira, y las perseguía con crueldad. Toda la tierra está en reposo y en paz. Se cantaron alabanzas. Aquí la revelación profética nos muestra cómo llega el Shabbat Shalom con perfecta paz y santo reposo del pueblo de Dios, inicio del reino milenial de Cristo, en contraste con un proverbio sobre el rey de Babilonia, humillándole al decir: ¿Cómo paró el opresor? Quebrantó Jehová al báculo de los impíos, el cetro de los señores. Por tanto, nos da referencia clarísima de la máxima autoridad terrenal sobre los reinos de Satanás, mencionando varios nombres del anticristo, añadiendo después los demás títulos señoriales que corresponden al ya derrotado rey de Babilonia del fin. Siguiendo en este análisis de las profecías sobre el anticristo, vemos en Isaías 10:5: «Oh Asiria, vara y báculo de mi furor, en su mano he puesto mi ira». Ya sé que podrás decir, estimado oyente, que se refiere a Nabucodonosor, pero ¿qué leemos a continuación en el versículo 12 del mismo capítulo? Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado toda su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, castigará el fruto de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez de sus ojos. Sin duda, este texto no puede referirse al que fue descrito por Daniel, como cabeza de oro, al menos no exclusivamente, porque además de pensar otra vez en el múltiple cumplimiento de muchas profecías, es imposible aceptar que el tiempo de Nabucodonosor, Dios, ya había cumplido la terminación de su obra en el monte de Sión y en Jerusalén, pues ni aún hoy la ha consumado, por lo cual se está refiriendo al castigo divino de la soberbia del futuro rey de Asiria, sin duda el anticristo babilónico que saldrá del Seol, Nimrod, teniendo en cuenta la advertencia de las escrituras de Apocalipsis, al revelarnos la identidad del anticristo del fin, dando el acertijo de la coincidencia del valor numérico de su nombre con el 666, hemos de constatar que Nimrod cumple tal requisito, pues en el idioma caldeo, propio de su cuna y nación, se traduce por Stur, diminutivo de Saturno, con el cual era comparado como padre de los astros y por tanto de los dioses, descifrando que S igual a 60, más T igual a 400, más B corta igual a 6, más R igual a 200, nos da 666. Las tres S's, que expresan la soberbia humana al cubo, a la máxima potencia, además de ser el triple símbolo satanista de adoración al diablo. Es cierto que otros nombres como Budas, traducido al griego por Xiun, también suman la misma cifra, pero no tiene los respaldos de las escrituras como Nimrod. Podríamos añadir más detalles interesantes que suman confirmaciones de esta identificación del anticristo con el asirio Nimrod, como que este imperio duró 666 años de tiranía, desde Nínive hasta ser conquistado por los babilonios, pero estimo más que suficiente los datos escatológicos descritos para dejar definido este personaje de terror, aunque citaré que la ciudad de Calme en Irak hoy se llama Nimrod, y sabemos que las escrituras que esta primera cabeza de la bestia empezó sus monstruosidades en Sinar, ciudad también situada en Irak,
que coincide con la Calme citada, donde se estableció Nimrod en el principio de su reinado, llegando de más al oriente, como nos lo dice Génesis 11:2. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar, y se establecieron allí. Fue allí donde también puso su rostro la maldad, con mayúscula, como cuna de maldición para todos los pueblos de la tierra, en todas sus generaciones, culminando su gloria al levantarse su pedestal, el altar para ser adorada en los tiempos finales, con la idolatría que impondrá hacia la persona del Anticristo y su imagen, según la dejó anclada en la historia de los hombres el profeta Zacarías 5:11. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, «Alza ahora tus ojos, y mira qué es esto que sale». Y dije, «¿Qué es?». Y él dijo, «Este es un efa que sale». Además dijo, «Esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra». Y he aquí levantaron la tapa de plomo, y una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, «Esta es la maldad», y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos, y miré, y he aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que les sea edificada casa en tierra de Sinar, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Sin duda, en esa ciudad está la casa de la maldad femenina, por personificar a Babilonia, madre de todas las rameras religiosas, instigadora de todos los gobiernos del mundo y sumarísima sacerdotisa de Satanás, simbolizada en la luna fundada por Nimrod, su perversa esposa Semíramis y su bastardo Tammuz. Cuando el profeta Zacarías exhorta al pueblo de Israel a volverse hacia Dios para pedirle perdón por sus iniquidades, darle alabanzas, adorarle y servirle, hace referencia a dejar para siempre la doctrina del asirio, la misma que hoy se extiende como la peste y será como levadura satánica babilónica, capaz de leudar toda la masa del mundo impío bajo el Anticristo, lo cual no es más que el resurgimiento del primer pecado humano cometido por Adán y Eva, pero manifestado con auténtico frenesí al creerse los hombres que son dioses, no pudiendo referirse a los tiempos de Nabucodonosor, pues en ellos no floreció tanto este fruto ególatra, al menos dentro de los corazones israelitas, porque estaban quebrantados, humillados y esclavizados, dándonos una señal de tratarse del llamamiento final para que Israel abandone su vínculo con el asirio, el anticristo, y rompe el pacto traidor de engañosa paz firmado de manera blasfema con él, como un anticipo del acuciante llamado que harán Enoc y Elías, según nos dice Zacarías 14:1-3. He aquí el día de Jehová viene, y en medio de ti serán repartidos tus despojos, porque yo reuniré a todas las naciones para combatir contra Jerusalén, y la ciudad será tomada, y serán saqueadas las casas y violadas las mujeres, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio, mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Es curioso observar hoy en Israel, cerca de los altos del Golán, las ruinas de un cuartel fortaleza que se llama Nimrod, sin tener una relación directa con él, pero yo estoy convencido de considerarlas un aviso testimonial y simbólico para que no olvidemos al tirano malvado más usado por Satanás como padre de todas las atrocidades de la tierra, además de ser restos muy antiguos de la tribu de los Assassin, asesinos implacables, fumadores de hachís que asaltaban a las caravanas robando y matando a peregrinos y comerciantes. Sin embargo, el final estrepitoso de Nimrod ya está completamente diseñado por Dios, teniendo nosotros, por tanto, la completa seguridad de su ejecución, y con ella
la inauguración de nuestro reino de paz con Cristo, según Miqueas 5:5-6. Y este será nuestra paz. Cuando el asirio viniere a nuestra tierra, y cuando hollare nuestros palacios, entonces levantaremos contra él 7 pastores y 8 hombres principales, y devastarán la tierra de Asiria a espada, y con sus espadas la tierra de Nimrod, y nos librará del asirio cuando viniere contra nuestra tierra y hollare nuestros confines.